Dice la Biblia que nosotros siempre debemos dar gracias en todo. Entonces, ten un corazón siempre agradecido al Señor, ten un corazón abierto a poder ser una persona que reconoce cómo Dios de alguna u otra forma te ha bendecido, te ha restaurado. Estás en pie delante del Señor, estás acá. Y eso es porque Dios de una u otra forma se provee las circunstancias para traerte de vuelta, para restaurarte, para poder formar a Cristo dentro de tu corazón. Y eso es solo una obra del Espíritu Santo. Porque si somos honestos, años atrás, nadie de nosotros estaba con la disposición, voy a ir un día a una reunión a adorar al Señor. No, sino que Dios ha ido proveyendo de nuestros mismos errores muchas veces, dándonos una mayor luz, una mayor claridad para poder volver en sí. Estábamos estudiando todo lo que tiene que ver con el espíritu, la mente, todo eso, pero quiero hacer un break, quiero hacer un alto hoy, ya que el Señor me cambió el tema y por amor a ustedes. Yo creo que Dios a veces hace cosas porque ve que hay una necesidad en cada uno de nuestros corazones distinto a lo que se viene diciendo. No porque sea malo lo que estábamos hablando, sino que hay momentos en que uno necesita una respuesta puntual. Y creo que el Señor me cambió el tema ahora y quiero que vamos al libro de Lucas. Igual creo que lo vamos a terminar conectando con el tema de la mente. Pero quiero que vamos al libro de Lucas, capítulo 15, donde está la parábola del hijo pródigo, donde es una historia que los que conocen al Señor hace años han escuchado. La hemos escuchado 1, 2, 3 veces, a lo mejor 10 veces, 20 veces. Pero quiero que nos podamos abrir a que el Señor nos pueda instruir y dar una porción más. No porque lo hayas leído, lo hayas escuchado, muchas veces quiere decir que no hay nada nuevo. Creemos en un Dios de lo nuevo. Creemos en un Dios que siempre está agregando cosas nuevas. Entonces, los que lo han escuchado no se cierren. Y aquellos que por primera vez también la van a escuchar, esta parábola se ha ocupado muchas veces para evangelizar. Pero quiero en el Señor ir un poco más allá, que no la podamos ver solo como un instrumento de evangelización, porque en ninguna parte dice acá que no era hijo. Siempre estos dos hijos que están representados en esta historia, con un padre de familia, siempre fueron hijos. Y cuando uno conoce al Señor no era hijo. Cuando recibe a Cristo dice que nosotros somos llevados a ser hijos. Entonces esta parábola no tiene que ver con evangelismo. ¿Sí o no? Entonces vamos a escucharla, la vamos a leer completa y de ahí vamos a ir trabajando. Del verso 12 dice así, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dice que le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella provincia, el cual le envió una hacienda para que apacentase cerdos. Y el hijo menor, dice que, verso 16, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínate al nivel que llegó de querer comer la comida de los cerdos, pero aún ni siquiera eso podía. Verso 17 dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan?
y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto que era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y aquí apareció el hijo mayor en el verso 25 y dice: y su hijo mayor, estando en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. O sea, tenían la media fiesta. Y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Cuando el hermano le pregunta qué era aquello, es porque no estaba acostumbrado a esto. ¿Qué es eso? Pues es música, es danza. Pero el hijo no estaba acostumbrado. Después vamos a hablar de eso un poquito más. Y le dijo, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, el que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Nosotros acá tenemos 3 personas. Básicamente tenemos al criado, pero lo vamos a dejar trabajando en el campo. Tenemos 3 personas: tenemos al padre de familia, tenemos el hermano mayor y tenemos el hermano menor. Dice la Biblia que el hermano menor dice que un día X le dice a su padre: padre, dame la herencia que me corresponde. Y él toma la herencia días después y se va a una provincia apartada, donde empieza a despifarrar sus bienes con ramera, en fiesta, en cosas que hicieron que perdiera todo lo que había heredado. Cuando él gastó todo, dice que los amigos desaparecieron. No sé si te suena parecida esta historia, pero cuando ya no hubo leche que sacar, los amigos desaparecen, y él dice que se arrima a un ciudadano de aquella provincia apartada, y él lo manda a criarle los cerdos. Y él era tanto el hambre que tenía, que deseaba comer la comida, la algarroba de los cerdos, pero ni aún eso podía. Entonces acá tenemos culturalmente, Jesús estaba en una sociedad de los judíos, de los fariseos, en aquellos tiempos, y esta historia, solamente el hecho de escucharla derribaba muchas cosas en la gente de aquellos días. Primero, que ese hijo pidiera la herencia a su padre antes que él haya muerto, ya era una herejía. Ya era contra la ley de aquel entonces. Más que él se fuera a una provincia apartada, porque los judíos eran celosos de ellos. No se mezclaban. De hecho, cuando ustedes se acuerdan, cuando Jesús se toca con la mujer samaritana, le dice la mujer: tú siendo judío hablas conmigo.
porque los samaritanos, si bien pertenecían a la provincia de Galilea, que estaba al lado de Judea, ellos eran una mezcla, porque habían sido llevados a Siria y se habían hecho esclavos, y algunos volvieron, pero volvieron mezclados, eran medios mestizos. Entonces, el judío era tan celoso de su forma que ni se relacionaban con ellos, porque eran mezcla. Y él se va a una provincia apartada, y dice que más encima él termina trabajando con los cerdos, cuando los cerdos era un animal inmundo para los judíos, donde ellos ni siquiera podían tocar un cerdo. O sea, culturalmente él había hecho todo lo contrario a las normas y a las leyes que era de esos tiempos. Y ese hijo dice que gastó todo. Entonces dice él, volviendo en sí, dice que ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí no puedo comer ni siquiera la comida de los cerdos. Dice entonces él, dice que volviendo en sí, vamos a trabajar esa palabra, pero dice que volviendo en sí, él dice, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, automáticamente él se empezó a posicionar por sus errores al final de la fila. Y ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la condenación subjetiva? Porque la Biblia dice que la cruz perdonó mis pecados, pero en nosotros hay algo que se llama la condenación subjetiva, que trabaja en tu conciencia, en tu mente, de tal manera que te hace automáticamente ponerte al final de la fila. Y más, los papás de hoy en día tenemos esta característica: cuando alguien se manda un condoro, al final. Pero este padre, que era el pensamiento del hermano mayor, que despifarra todo, ¿cómo lo puedes volver a posicionar y hacer fiesta? Entonces, tenemos un padre que piensa tú a ese padre mientras su hijo estaba apartado. ¿Cuántos de nosotros a veces pensamos cuando tenemos un hijo que anda haciendo algo que no corresponde, a lo mejor no se ha ido de tu casa, pero siempre es un conflicto, siempre es un problema, siempre es una dificultad, es un monte que se te levanta? Y los que no han sido padres, créeme, lo vivirán. No es que tenga el don profético, pero... Entonces, ese padre, piensa un momento, automáticamente estaba parado a las puertas de su casa y pensaba: ¿qué he hecho mal? Para que mi hijo, ¿qué hice mal? Y se empezaba a cuestionar: ¿por qué mi hijo se fue? Si tenía todo, le he dado todo, tenía toda una vida por delante acá. Le suplí, le di alimento, le di vestido, le di esto otro, pero compadre, se fue igual. A veces hay decisiones de los hijos que como padres no las entendemos, y a veces hemos hecho cosas nosotros también como hijos que nuestros padres no entendieron. Pero no solamente llevémoslo a nivel natural, sino que llevémoslo a nivel un poquito más elevado. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que Dios no entiende ni jota? Que dice Dios: yo quiero que te vayas acá, que estés conmigo, está en un ambiente de vida en la iglesia, que venga al Señor, que lo reconozca a Él. ¿Y qué haces tú? Pescas todo lo que tienes. Tengo un negocio. Y te vas a una provincia apartada. A veces puedes estar sentado acá, pero en tu mente vives en una provincia apartada. Entonces, hay cosas que a veces a nosotros no nos encajan, no nos cuadran. Y empezamos a cuestionarnos. Pero este padre y este hijo, que justamente hace también lo mismo, porque se empieza a cuestionar: la embarré,
me equivoqué, fallé, gasté todo lo que tenía. Hay gente y hay personas que lamentablemente tenemos que llegar a esos extremos. El extremo de decir, porque siempre nosotros creemos que somos capaces de, ¿sí o no? Siempre creemos en nuestras propias habilidades y nuestras propias habilidades nos juegan una mala pasada, o lo que tú tienes en tu mano, en tu poder, en tu administración. Y quiero hablar un poquito de esto. Dios a todos nosotros nos dio cosas para administrar. Tu vida, tus bienes, lo que tú tienes de recursos, todo eso es una administración. Tus hijos son administración. Dice, herencia de Jehová son tus hijos. Pero ¿sabes cuál es el problema cuando tomamos lo que hemos sido llamados a administrar y lo hacemos propio? Porque creemos que cuando lo hacemos propio empezamos a gastar o malgastar lo que tenemos. Y la Biblia nos enseña que nosotros no somos dueños, somos administradores. Un administrador o un mayordomo que la Biblia enseña disfruta de eso, pero aprende a multiplicar lo que tiene. Pero para eso nosotros tenemos que estar bien posicionados en la casa del Padre. No en una provincia apartada. Donde tú puedes administrar de manera correcta es aquí, en la casa del Padre. Porque en la casa del Padre tú tienes una capacidad mayor de inteligencia, que la Biblia la llama la inteligencia del Espíritu, el entendimiento espiritual, la luz espiritual. Porque si no, somos torpes. Pero mientras tú y yo creamos que podemos hacer cosas alejados de Dios, nos va a pasar lo del hijo menor. Pero también podemos estar en la casa y que nos pase lo del hijo mayor. Tenemos los dos extremos. Tenemos el hijo menor que se va y gasta afuera porque él cree que es capaz, alejado de la casa del Padre, que puede conseguir todo. Pero también tenemos al hermano menor que está en la casa del Padre, trabaja en la casa del Padre, pero no disfruta. Hermano, ¿cuántas cosas nosotros hemos tomado de manera equivocada de lo que es estar acá? De lo que es seguir al Señor. Porque está bien si nosotros llegamos acá con un problema, porque Dios soluciona tu problema. Pero no podemos tener eternamente a un Dios que te soluciona el problema, sino lo que Él quiere es recuperarte para que tú te transformes en un administrador de los bienes de la casa. Dice la Biblia que Él nos ha dado dones y nos ha dado talentos. Está la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? A uno le dio 1 talento, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 5 talentos. Le dijo, vayan, trabajen, yo voy y vuelvo. Y dice que el que tenía 1 talento lo escondió. El que tenía 2 lo transformó en 4 y el que tenía 5 lo transformó en 10. O sea, lo administró, disfrutó, vivió ese tiempo que el padre no estaba, pero también lo multiplicó. O sea, él era un bien, de hecho el padre de familia le dice, bien, siervo fiel y bueno, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero el que lo escondió le dijo, si tú hubieras puesto lo que yo te di aún en el banco, esto hubiera dado intereses. Pero lo escondiste, lo enterraste. Y te está hablando de dinero, porque nadie mete ropa al banco para que te dé un par de pizzas más, no. Sino lo que está hablando es de dinero. Y no solamente, por favor, ve que somos mayordomos, administradores del punto de vista del dinero, sino que todo lo que está en tus manos, tus hijos son cosas que son administradas por ti. Debemos aprender a administrar a nuestros hijos, los bienes, tu propia vida. Cuando tú entiendes que tú eres administrador de tu vida, ¿por qué somos administradores de nuestra vida? Porque la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Si dentro de mí está el Señor, yo empiezo a cuidar
mi propia vida por amor a lo que porto. Pero si no tengo entendimiento de lo que porto, hago cualquier cosa con mi cuerpo y lo puedo llevar a extremos. Hay gente que literalmente lleva su cuerpo a extremos y tiene 60 años y parece que tuvieran 80, ¿cierto? Pero hay gente que también en el Señor tiene 80. Yo admiro, por ejemplo, al apóstol Lucas. Un hombre que tiene 73 años, va a cumplir 74. Y un hombre con una vitalidad, una energía que es netamente dada por el Señor. Y tú lo ves y pareciera que no tuviera eso. Mi papá, tiene más lejos, mi papá tiene 83 años y tiene una vitalidad. Claro, a lo mejor le cuestan ciertas cosas de acuerdo a la edad, pero yo veo otra gente que tiene mucha menos edad que él y anda ahí. ¿Por qué es eso? Por administración, hermano, por administración. Saber administrar el cuerpo, saber administrar la vida. Es mejor, dice la Biblia, el Salmo dice, mejor estar en la casa de mi Padre, estar en el templo un día que 1000 años fuera o 1000 días afuera. ¿Por qué? Porque es aprender a administrar. Aprender a administrar. Recién hablábamos con un hermano que le decía a su esposa exactamente esto. Y eso me hizo reaccionar. Es decir, ¿por qué nosotros hacemos cosas que no convienen? Porque no tenemos esta claridad de lo que estamos haciendo. Estamos siendo el hijo menor o a veces el hijo mayor. Y no tenemos el entendimiento de lo que significa estar en la casa del Padre. La casa del Padre representa la iglesia acá. La casa del Padre representa su cuerpo. Te representa a ti y a mí. Esta coinonía que tenemos que aprender a tener más vida en Cristo Jesús. Yo admiro, por ejemplo, gente nueva que hace todo por estar acá. La señora Jenny, una persona nueva en el Señor, y viene de Talca acá, con Moisés, con la Caro. Dios la va a recompensar porque está administrando lo de Dios. Está administrando. Yo sé que hay momentos que tú no puedes venir y no te estoy condenando, sino lo que quiero es que tú tengas un entendimiento mayor de lo que tenemos hoy en día, de lo que es administrar. Piensa un momento cuántas cosas han pasado por tu mano y tú has malgastado. Porque ¿qué es lo que hizo el hijo menor? Malgastó. O sea, no gastó, malgastó. Porque una cosa es gastar y la otra es malgastar. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Cuántas cosas nosotros a veces tenemos que gastar? Por necesidad, porque hay que hacer. O sea, nadie te está cuestionando, pero hay un momento que la Biblia te enseña y dice que Dios da pan y semilla al que siembra y pan al que come. O sea, hay una porción que pasa por mi mano para comer y hay una porción que pasa por mi mano para sembrar, porque viene un día de mañana. Entonces necesitamos mayor entendimiento de lo que es el reino, porque también lo incluye lo que estamos hablando. Mira, normalmente el diablo siempre hace que tú pierdas primero lo externo para entrar en un estado de desesperación y matar tu área interna. El hijo menor gastó todos sus bienes, gastó todo lo externo, todo lo que el padre le había dado, para quedar en una posición de mendigo o mendigo. Y de tal manera que el diablo empezó a matar su interior. Porque él ya no se sentía hijo, se sentía peor que un jornalero. El diablo nos trabaja así. Te empieza a hacer que tú, lo que tienes a tu mano, tú lo malgastes por una falta de entendimiento en lo que estamos hablando. Por eso necesitamos a lo mejor tener mayor claridad de que fuimos llamados a ser administradores de todo lo que tenemos, no es tuyo. Y por eso que a lo mejor Dios te pide ofrendar, diezmar, para que tú vayas liberando esa forma de que tú todo lo quieres para ti. Porque me va a faltar. Es que no es tu negocio, es un negocio de Dios. Hermano, en la casa del Padre,
Tú no necesitas preocuparte por tu provisión. ¿Cuándo te está faltando? Porque algo en ti está alejado de la casa del Padre. Y no lo a veces físicamente, sino que tu mente está alejada. Tu manera de pensar, tus principios están alejados de lo que ocurre en la casa del Padre. Hacen lo que no hay que hacer. Porque el hijo mayor, ¿qué hacía? Estaba en la casa del Padre, pero no gozaba de los beneficios de la casa del Padre. Porque el hijo mayor trabajaba, pero no disfrutaba, que también es otro extremo. Si estamos en el Señor, tenemos que aprender a disfrutarlo a Él, aprender a disfrutar los ambientes de vida, aprender a disfrutar la casa de iglesia, aprender a disfrutar el compartir la palabra. Cuando está presente el disfrute, hermano, ten por claridad que la capacidad de administrar viene solo. Porque tú estás entendiendo el corazón del Padre, el corazón de Dios, el corazón de nuestro Señor. Uno lo va entendiendo. O sea, si tú piensas, esos 12 discípulos, si uno estudia la Biblia, esos 12 discípulos que uno lo termina negando, vivieron 3 años y medio con la persona de Jesús, donde Jesús le enseñaba principios, le enseñaba cómo moverse en el reino, cómo hacer, los mandó a predicar. Pero al final, antes que él muriera, dice que le abrió el entendimiento. Y eso cambió totalmente su vida. Porque fueron capaces de cumplir la tarea, porque el entendimiento de ellos se abrió. Lo que tú y yo necesitamos es tener entendimiento de las cosas. No es que Dios falle, no es que Dios mienta, no es que Dios no sea real, sino que necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento para poder ver. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice que volvió. ¿Qué hizo? Volvió en sí. ¿Qué significa volver en sí? Volver en sí tiene que ver con esto. Algo en él pasó que reaccionó. Algo en él pasó que él volvió en sí. Algo ocurrió en él y dijo, estoy equivocado. Nosotros necesitamos una humildad para reconocer que estamos equivocados, que estamos engañados en muchas áreas de cómo hacemos las cosas. ¿Cómo formamos nuestros hijos? ¿Cómo educamos? ¿Cómo vemos la vida? Hermano, yo creo que hay muchas cosas que tú interpretas y yo interpreto de la vida que no son así. Pero si no conocemos que estamos equivocados, nunca podemos volver en sí y ver la vida, tener un entendimiento mayor de las cosas. Si no viene una luz, una claridad del Espíritu Santo dentro de ti para hacer que las cosas tengan una claridad, un entendimiento mucho más nítido. Hermano, yo sé que en su casa usted tiene una cocina. Y cuando está cocinando y están los vapores, empañan los vidrios, ¿cierto? Y usted llega a un momento que están tan empañados que no es capaz de ver hacia afuera. El vidrio es el mismo. ¿Qué pasó? Algo lo empañó. Ese es tu entendimiento. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con los vapores en el vidrio. Necesitamos que venga la mano de Dios, que venga la palabra y nos limpie el vidrio para poder ver hacia afuera, poder ver la vida como debiera ser. Pero el diablo, ¿qué hace? Nos empaña todo. Entonces, en vez de tener una visión hacia afuera, nosotros nos centramos, somos cortos. ¿Ha escuchado a esa gente que parece que se levanta y el mundo está en contra de ellos, hermano? No, si hoy día está todo mal, todo mal. Hoy día me ha salido todo mal, me levanté, me dejó la micro. O sea, hermano, el chofer de la micro se levantó para dejarlo botado. Pero cuando está nublado el entendimiento, sí o no que tú lo ves personal. Como que alguien te dice algo y parece que no, este la tiene conmigo, este me odia. ¿Por qué? Porque tienes el vidrio empañado, hermano. ¿Qué lo hizo volver en sí a este hombre? ¿Qué es lo que nos hace volver en sí a nosotros?
Hermano, lo único que nos puede hacer volver en sí es lo que ocurrió antes y después de la cruz. O sea, el poder de la cruz. La cruz no es un palo cruzado. Pablo se presenta a la iglesia de Corinto y la iglesia de Corinto era una iglesia carnal, natural, alejado, conocían al Señor, pero hacían todo ajeno a Dios. Y Pablo, si tú lees la carta de 1 Corintios, en el capítulo 1, dice: yo quise ir a vosotros no con sabiduría humana, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Porque la predicación de la cruz para los que se pierdan es locura, pero para los que creemos es poder de Dios. O sea, Pablo entró diciéndole a esa iglesia: aquí la solución, querido hermano, es la cruz. Porque si no vemos cruz, no vemos nada. Porque si no vemos lo que Cristo hizo en la cruz, nunca podremos ver de qué nos liberó y a qué nos introdujo. Porque hay un antes y después de la muerte de Cristo. Porque Cristo en la cruz dice: consumado es. Entonces lo que le hace volver en sí a este hombre es el espíritu que hoy en día está con nosotros, el espíritu de resurrección, la vida de Cristo impartida en nuestros corazones. Amén. Hermano, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos? La impartición de la vida del Señor, la vida del Espíritu Santo. Porque esa vida por sí sola dentro de nosotros nos hace reaccionar y volver en sí en aquellas cosas que estamos equivocados. Pero tú y yo debemos aprender a abrirnos a esa verdad, abrirnos. Señor, que la vida del Espíritu me pueda hablar. ¿En qué estoy mirando con ojos equivocados? Hemos dicho en reiteradas oportunidades la trilogía, por decirle un nombre, que el diablo hace con nosotros. Primero nos miente, nos engaña. El engaño o la mentira produce enemistad y la enemistad produce muerte. Si no somos libres del engaño, no hay reconciliación. Hermano, cuántas cosas que nosotros estamos peleados. Aquí el hijo pródigo estaba disgustado con el padre, pese que el padre ni siquiera había hecho nada. Él tomó. ¿Por qué digo que estaba disgustado? Porque él se puso a la fila. Pero el Padre lo estaba esperando. Nosotros tenemos un Dios que siempre ha estado ahí esperándote que tú puedas volver en sí. Amén. Pero necesitas tener una mente reconciliada, no enemistada con Dios. No enojada con Dios, no enojada con tus propios pensamientos, porque a veces nosotros creemos que Dios es castigador. No. Dios no es castigador. Si hubiera sido castigador, no hubiera dado a su Hijo en la cruz. Amén. Amén. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no nos aprendemos a abrir y a entender que hay muchas cosas que no están reconciliadas con Dios en nuestro ser? Maneras de pensar, que necesitamos la palabra escrita, la palabra del Señor operando en nuestros corazones, que se transforme esa palabra escrita, se transforme en palabra viva dentro de nosotros. Jesús se paró delante de los religiosos y le dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cada vez que Dios nos está hablando esta mañana, esta palabra tú la puedes tomar como un conocimiento o la puedes tomar como espiritual y como vida. Dios necesita una mente reconciliada con mi espíritu. Dios necesita que tu entendimiento se ponga a disposición del Señor para que Él te pueda aclarar. Pero no en condenación. Porque, entiende, la cruz, dice la Biblia que Cristo murió por todos nuestros pecados. Eso es la condena. Dios solucionó la condenación objetiva. O sea, si Él dice que perdonó,
perdonó. Es que mi emoción me dice que no. Es que está escrito que Él te perdonó. Punto. Ahora, ¿cuál es el rollo? La condenación subjetiva. La condenación que tú mismo o dentro de ti opera. Es que yo no soy digno. Es que yo no sé, soy tan torpe. Es que usted no sabe lo que yo he hecho. Yo no, a lo mejor, pero el Señor sí, y si está aquí es porque Él te quiere recuperar, así de simple, punto. Cómo lo haga, cómo opere, déjalo a Él. Aprende a renunciar a esa condenación, no dejes que el engaño, la condenación subjetiva que estamos hablando, no sé si se entiende ese término, ¿se entiende? ¿Sí? La condenación subjetiva es la que opera aquí en tu cabeza. Cristo dice que tú eres su especial tesoro y tú en tu cabeza, cuando tienes condenación subjetiva, ¿qué voy a hacer su especial tesoro? Yo, pues más lindo. Y empiezas tú en tu cabeza. Tú eres mi hijo amado, le dice al Edgar. Y le dice, no, pues, ni mi papá me quiere. Ejemplo, no, por si acaso. Y tú empiezas, eso es la condenación subjetiva. Y hoy en día lo que más nos hace daño es esa condenación. Y el diablo sabe. ¿Por qué? ¿Por qué está la condenación subjetiva? Porque tú y yo no hemos tragado muchas mentiras que no están de acuerdo a la Escritura. Entonces ahora en el Señor volvemos a Cristo y estamos acá para ir conociendo su verdad, las verdades de la palabra, para que estas mentiras empiecen a caer. Para que nuestra mente, todo nuestro ser empiece a estar reconciliado con la cruz, en armonía con lo que Cristo hizo en la cruz, para poder manifestar la verdadera vida en Cristo Jesús. Para que la ley del Espíritu de vida pueda operar en nosotros, nosotros necesitamos reconciliarnos completamente dentro de nosotros. Hermano, ¿cuántos hombres a veces hacen cosas inconscientemente para que no se enoje su esposa? No me dejen mal, porque yo sé que es fácil. Voy a salir con unos amigos. Tú no le dices eso. ¿Qué es lo que hace? Voy allí. Voy y vuelvo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos mentir para poder conversar? Porque hay cosas que no están reconciliadas. Tenemos matrimonios no reconciliados. Cuando tenemos matrimonios reconciliados está la confianza, podemos hablar en libertad. Pero cuando no está reconciliado siempre la tiramos media doblada. ¿Cuántos hijos a veces van a uno de los padres porque con este consigo esta y con mi papá consigo esta otra? Eso demuestra, y eso quiero que hablemos, eso demuestra que en nosotros hay áreas que no están reconciliadas. ¿Cuántos de nosotros a veces como papá tenemos rollos con los hijos, con cosas que no están reconciliadas? Vemos a nuestros hijos con ojos distintos, vemos a nuestros hijos con el vidrio empañado. Eso demuestra que hay cosas que no están reconciliadas. O hay mujeres que a veces ven al hombre, o algún hombre le hizo mal. Yo me casé con mi esposa y ella tuvo problemas con otro pololo. Desgraciado, infeliz. Un filisteo, un incircunciso. Mírenla nomás. No, hablando en serio. Entonces llegó el matrimonio, nos casamos y ella en su cabeza creía que yo le iba a hacer aquello que no estaba reconciliado dentro de su ser, que la iba a abandonar, que la iba a pegar y todas esas cosas que empiezan a moverse silenciosamente dentro de ti. Y por otro lado, yo con mi mamá, que va a escuchar este video después, tenía una formación. Entonces llego al matrimonio y yo no veo a mi esposa, veo las instrucciones de mi mamá. Tuvimos que reconciliar.
nuestra cabeza, nuestros pensamientos, hablando, llevándolo al Señor, llevándolo a la cruz de Cristo. Aprender a llevar al altar. Hermano, la cruz es un altar que tú y yo debemos aprender a hacerlo a diario. Aprende este principio, empieza a llevar a diario al Señor todas estas cosas. En ti van a venir pensamientos que tú actuaste y ¿por qué hice lo que hice? Es porque algo en ti no está reconciliado. Algo en ti no está reconciliado por algo que hiciste. El hijo se fue lejano y volvió al padre, pero llegó con una posición de jornalero. ¿Por qué? Porque dentro de él no estaba reconciliado. Dentro de él lo que él había hecho, lo que él había malgastado, produjo en él una conciencia de no reconciliado con el Padre. Entonces ahora tenemos a Dios y vemos a Dios, nuestro Padre, tenemos la figura de nuestro Padre terrenal. Entonces comparamos a nuestro Padre terrenal con nuestro Padre eterno. Y perdóname, pero por muy bueno que haya sido tu papá o muy desgraciado que haya sido, nunca va a alcanzar la medida de nuestro Padre eterno, porque Él es perfecto, Él es eterno, Él es capaz de ver aquellas cosas que tú y yo no vemos. Hermano, pero Él quiere que tú tengas conciencia de esto. Porque mira, el hijo fue y dijo, y a lo mejor estaba en la provincia apartada, iré a la casa de mi padre, pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y después iba en el camino, voy a decirle a mi papá, padre, pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de... ¿Cuántas veces voy a orar más rato y voy a decir, padre, pecado contra el cielo, contra ti, y lo único que el Padre quiere es que tú tengas conciencia para que dejes que el Espíritu de vida en Cristo Jesús opere dentro de ti. Porque cuando yo ya voy al altar a dejar eso, mi Padre está para abrazarme. Mi Dios está ahí esperando para abrazar al Hijo. Dice que lo abrazó y lo besó. ¿Y el que le dijo? Padre, pecado contra el cielo, contra ti, no sé qué. Y él le besó. Lo único que quiere es escucharte. Porque cuando tú hablas y confiesas, tú te estás abriendo. Y lo que Él quiere es que tú tengas un corazón abierto para recibir la restauración, la reconciliación de tu Padre eterno. Verso 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, verso 19, de ser llamado tu hijo. Hermano querido, mira, si has cometido errores, todos lo hemos hecho. Todos hemos cometido errores, todos nos hemos equivocado. Pero Dios no está para condenarte, sino está para restaurarte, para que haya reconciliación. Lo que Él anhela es que tú puedas reconocer tus errores delante de Él, para que Él pueda reconciliar tus pensamientos, tus ideas, tu corazón con el Padre. Tú puedas reconocer delante del Papá que tu corazón está equivocado. Dice la Biblia que del corazón fluye la vida, del corazón mana la vida. O sea, tu fluir de vida tiene que ver con tu corazón. Si en ti todavía hay cosas que no te funcionan, no están en armonía, es porque tu corazón hay engaños, hay mentiras. Pero Dios no puede entrar a operar en tu corazón si tú no das la autorización. Y cuando el hijo pródigo va y confiesa esto, lo que le está diciendo, Padre, opérame. Padre, ahí abre con el bisturí y sana. Sana lo que deba ser sanado. A lo mejor hay cosas que no tenemos la respuesta inmediata, pero sabemos dentro de sí que hay cosas que todavía necesitan del papá. Necesitan estar reconciliadas con papá. Pero necesita Él que tú te puedas abrir para que el Espíritu Santo empiece a sanar lo que debe ser sanado, reconciliar lo que debe ser reconciliado en ti. Pero para eso tenemos que tener una posición, ir al altar y decirle, aquí estoy, Señor. Separado de ti nada puedo hacer. Necesito
Que la vida del Espíritu esté en mí o pueda operar dentro de mi corazón para que esa verdad pueda salir afuera. No mi opinión, no aunque yo te crea que tenga la razón, no es tu razón. No defiendas tu punto de vista, no defiendas tu razón. Deja que la verdad eterna pueda operar en ti. Cuando la verdad cae en tu corazón y fluye desde ahí como una semilla, las cosas empiezan a ponerse en orden. Hermano, lo que tú necesitas es ir al altar y escuchar una voz de papá. Porque dice la Biblia que el cielo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero el verso 3 dice, y dijo Dios sea la luz. Lo que le puso orden y lo que llenó el lugar fue un hablar de Dios. Cuando Dios habla, pone las cosas en orden. Cuando Dios habla, Dios restaura las cosas. Estaba desordenado y vacío, o sea, cuando no hay hablar de Dios, hay vacío. Por eso a veces tú te sientes vacío. Lo que tú necesitas es una voz de Dios, una palabra que Dios te dé para que puedas llenar y poner en orden aquellas cosas que no están en orden, en armonía. Hermano, tenemos a un papá y a un Dios que siempre trabaja ordenadamente. Dios trabaja ordenadamente, a Dios le encanta el orden. Cuando Dios hace algo, lo hace a través de su hablar. Y siempre cuando Dios creó en Génesis, Dios dijo al final, esto es bueno, esto es bueno. Tú puedes descansar esta mañana y decirle, Señor, no entiendo, pero si tú me hablas a mi espíritu, yo sé que es bueno. Yo sé que es bueno. A lo mejor hay cosas que tú y yo no entendemos, sí, es verdad, pero no pretendas entenderla en tu cabeza, pero yo sé que algo va a pasar dentro de mí. Luego lo entenderé. Pero yo sé que algo está pasando en mi corazón. Lo importante es que esté pasando. Si algo está pasando en tu corazón, dale gloria al Señor porque es bueno. Sí. Es bueno. Es bueno. Amén. Amén. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto no se trata de dignidad por lo que tú haces, se trata por amor. Y tú eres hijo de papá porque Él simplemente te ama y Él te recuperó. No es porque tú seas digno, nunca vamos a ser dignos para ser llamado hijo. Eso por favor tenlo claro. No es que ahora tengo que esforzarme para ser llamado hijo de Dios. No. No se trata de ser digno, se trata de ser simplemente porque tenemos la vida de Dios dentro y somos hijos y punto. Amén. Hermano, yo tengo 3 hermosos hijos, dice ella aquí. Humildes como ellos solos. No, mira, hablando en serio, ellos son hijos y tú como hijo también se han equivocado y también me he equivocado como papá. Pero hay algo que es inquebrantable, siempre serán mis hijos. Y aunque no les guste, siempre seré su papá. ¿Ah? Ya pasó esa etapa. Pero la vivió. ¿Cuánto me queda? Quiero llegar al becerro gordo. Téngame paciencia. Quiero llegar al asado. Entienda por favor lo que estamos hablando. Si hablamos por mérito, por dignidad, nunca llegaremos. Él te redimió, Él te compró, Él te va limpiando. La palabra, dice Juan 15, verso 3, dice que la palabra que yo os he hablado, esa te va limpiando. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice Juan. ¿Qué te va limpiando? La palabra. Somos expuestos a la palabra y la palabra te va limpiando. Tú no lo ves, no lo sabes, pero te va limpiando. Hermano, es igual que hoy en día tienen estas cositas donde uno seca la lechuga. Son como una centrífuga. Gracias. ¿Ve que nos colaboramos? Gracias. Pero tú la lavas, ¿cierto? Y la lechuga viene con tierra.
viene con bicho. ¿Y dónde la metes tú? Al agua. Y tú la remojas, la mueves para allá. A lo mejor tú no ves las partículas, pero ¿la está lavando o no la está lavando? ¿La está limpiando? Sí. Entonces cada vez que corre palabra del Señor en los ambientes donde estamos, cada vez que declaramos al Señor, cada vez que nos movemos en su palabra, la palabra por sí sola te va limpiando. Aunque tú no lo veas, la palabra te va limpiando. Así funciona esto. Así el Señor va trabajando en ello. Dice, levantándose vino a su padre. Cuando estaba aún lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Ve que no se trata de que yo soy justo, no, de mis errores, sino se trata que tenemos un papá con un corazón de misericordia. Gloria al Señor, porque su misericordia dice que son nuevas cada mañana. Y su misericordia dice que no son como las nuestras. Las nuestras son como el rocío de la mañana, que cuando te levantas en la mañana está todo mojadito, pero sale el sol y ya tus misericordias desaparecieron. Pero las de Él, dice la Biblia, son eternas. Son eternas. Hermano, lo que estamos viendo es conocer la misericordia de Dios. Cada vez que tú conoces una misericordia de Dios que Él tuvo hacia ti, tú eres reconciliado en forma interna. Cada vez que en tu corazón tú no estás viendo algo, necesitas orar y decirle, Señor, necesito ver una misericordia nueva hoy. Necesito ver una misericordia nueva esta mañana. Y Dios te dice, no te preocupes, yo estoy completando la obra en ti. ¡Ah, gracias, Señor! Y ahí empieza a trabajar y tú empiezas a ser reconciliado dentro de ti. Hermano, ¿por qué tenemos corazones y mentes que no paran? ¿Por qué no estamos reconciliados? Hermano, no pretenda solucionar su vida haciendo. Mejor vaya a los pies del Señor, al altar, y reconcíliese. Muchas de las cosas que hacemos nosotros son por heridas. Estamos trabajando con gente que se fueron a extremos en algunas cosas. Solamente porque alguien le dijo, porque alguien lo atacó, porque alguien lo hirió con palabras. Le dijeron, tú no eres digno. Y él se empezó a trabajar y a hacer cosas para sentirse digno. Hermano, lo único que logró es cansarse. Lo único que logró es frustrarse, porque nunca en tu cabeza vas a dar la medida. Nunca. ¿Por qué? Porque estás separado de la fuente. Porque ¿dónde somos dignos? En la casa del Padre. Alejados de Él nunca damos la medida, pero en la casa del Padre sí doy la medida. Porque afuera, en la casa del Padre, siempre nos valoran por las cosas externas. Aún nosotros mismos nos valoramos por las cosas externas. Pero cuando volvemos a la casa del Padre, el Padre te da una nueva vida donde todo sale en equilibrio desde adentro hacia afuera. Verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo mismo que venía repitiendo, lo vuelve a repetir. Pero el verso 20 dice que levantándose vino a su padre cuando uno estaba lejos, lo vio el padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Quién corrió? El papá. ¿Te das cuenta que papá está ansioso por reconciliar? Y no solamente, por favor, hablemos lo del pecado, sí, también lo incluye. Pero ¿cuántas cosas en nosotros no están reconciliadas? Dice que corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira, quiero conversar cada una de estas palabras que están acá para lograr un entendimiento un poquito mayor. Cuando tú besas a alguien, lo que estás diciendo que lo estás aceptando tal cual es.
Cuando el Padre lo besó, lo que le estaba diciendo es una atmósfera de perdón, de no tomar en cuenta lo que está atrás. Que no necesito explicaciones, lo que necesito es abrazarte. Dice que Él lo besó y ese beso representa la aceptación del Padre, el reconocimiento, el perdón de lo que estaba haciendo o de lo que había hecho, donde no estaba tomando en cuenta todo lo que había hacia atrás. Y dice que lo abrazó, se echó sobre su cuello. Cuando yo voy a donde mi papá, no solamente Él me besa, hermano, no solamente Él me besa para aceptarme, sino que se echa sobre mi cuello, donde el Padre también es consolado por mí. Hermano querido, tú también consuelas a papá. Porque dice, este es mi hijo amado que estaba muerto y ahora es conmigo. Ese brazo, esas lanzadas sobre el cuello, cuando tú vas a los pies del Señor y le dices, Señor, reconcíliame, hay algo que no estoy entendiendo, necesito más claridad sobre la misericordia, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás creyendo ahí, lo que tú estás experimentando, mejor dicho, con el Señor en ese momento, es que el Padre te está besando y te está aceptando y te está perdonando, pero no tan solamente eso, sino que el Padre está diciendo, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo quería. Quería una mujer más pacífica, un hombre más pacífico, un hombre que se entregara al amor, un hombre que estuviera dispuesto a reconciliar internamente áreas de su vida. Cada vez que tú vas a los pies del Señor y el Señor se echa sobre tu cuello, Él también es reconciliado, Él también es sanado, por decirlo de una forma. Sabemos que Él es Dios, pero para que lo logremos entender, cuando un hijo mío nos hemos peleado, se han enojado, nos conversamos un tema, ¿dónde voy yo a mi hijo? Yo lo abrazo y también soy quebrado. ¿Por qué? Porque está habiendo una reconciliación mutua. Hermano, ¿por qué nosotros normalmente peleamos en forma, que la aceptación, que no te sientes digno y todo eso? Porque no has besado y el Padre no te ha abrazado y no ha sido reconciliado dentro de ti. ¿Qué tal si esta mañana nos aprendemos a abrir a esta verdad? De ir al altar, escuchar que el Padre te bese y aprender a estar reconciliado con papá. Amén. El verso 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle. O sea, le sacó las ropas que él traía, que me imagino que serían los trapos de inmundicia. Eso representa las obras justas nuestras, o no las obras justas a nuestra manera, pero son obras injustas para Dios. Lo que nosotros le presentamos a Dios. Porque nosotros siempre tratamos de hacer cosas para Dios y Dios no quiere hacer que tú hagas cosas para Dios. Lo primero que Él quiere es que tú te vistas de Dios. Y te vuelvo a repetir, esto no se trata de dignidad. Entonces Él le saca la justicia propia, dice la Biblia, y lo viste de su justicia. Porque así no podía entrar a la casa. Como Él venía, no. Y es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Estamos volviendo a la casa del Padre, pero Él necesita que vestirte a ti y a mí con sus vestidos, no los míos. No con obras muertas. Dice la Biblia que Jesús estaba y le decía a los fariseos de aquellos entonces, hipócritas, se visten de piedad, pero no lo son, porque ustedes hacen las cosas a su manera. Pero cuando entendemos que vamos de vuelta a la casa del Padre, Él te va a poner una vestidura nueva que es la justicia de Cristo operando en nosotros. Nosotros somos dignos no porque seamos mejores, sino porque Él nos ha vestido con su vestidura de justicia. Somos justos porque Él lo ha hecho en nosotros. Pero ahora Él no solamente te está vistiendo de justicia, sino quiere que tú vivas en justicia, comas la justicia, puedas disfrutar de lo que Él ha hecho por ti.
Y para eso te está introduciendo a una fiesta, te está introduciendo a una cena. La Biblia nos habla de cena, de cenar con Dios, de comer con Dios. De hecho, Él se presenta como el pan de vida, se presenta como el agua de vida, Él se presenta como el trigo. ¿Por qué? Porque siempre te está asociando a comerlo a Él, a disfrutarlo. Y aquí Cristo es el becerro. Si el padre de familia dice que manda a matar el mejor becerro, becerro gordo, para que Él pueda entrar a la casa. Pero antes de eso, antes de solamente cambiarle, no solamente le cambió el vestido, sino que le puso un anillo en su mano. Ese anillo en la mano representa autoridad. Dice el libro de los Hechos que cuando venga el Espíritu del Señor, Él te dará poder y autoridad. Cuando viene, cuando Dios te está poniendo un anillo, el anillo hoy es la llenura del Espíritu Santo, la autoridad del Espíritu Santo. Dice la Biblia que hemos sido sellados por Él. Te puedes parar en esa posición de que Él te dio el anillo. Él te dio el Espíritu Santo. El anillo es el Espíritu Santo que te está dado para que tú vayas con autoridad. Dice, todo lo que hagamos en su nombre, todo lo que uno empieza a hacer en su nombre, empiezan a ocurrir esas cosas. ¿Por qué? No porque tú seas una mejor persona ni ahora eres digno. No, porque Él te está poniendo su autoridad. Y no solamente te puso un anillo, sino que te puso calzado nuevo. Te empieza a enseñar un nuevo caminar. Hoy, ¿por qué nos reunimos? Porque estamos aprendiendo a caminar en la verdadera palabra del Señor. Nos estamos vistiendo un calzado nuevo para caminar y empezar a hacer aquellas obras que hemos sido preparados, dice la Biblia, de antemano para caminar. Hermano, si tú no estás reconciliado, siempre vas a hacer cosas para ganar un grado de dignidad. Y no voy a entrar en juicio que es bueno o malo, porque nosotros no vivimos por lo bueno y lo malo, sino vivimos por la vida de Cristo. Pero si tú no estás reconciliado, siempre vas a hacer cosas para ganarte un puesto, para ganarte una posición, para tú aún sentirte bien. Los famosos filántropos que a veces cometen toda clase de cosas, pero después ponen dinero creyendo para callar su conciencia y lo ponen en netas de caridad, en el hogar de Cristo, en una iglesia, etc. Pero si no están reconciliados, no estamos en la casa del Padre, no tiene valor alguno. En cuanto a Dios me refiero. Pero cuando entramos a la casa del Padre nos reconciliamos y empezamos a que la vida del Espíritu empiece a funcionar en nosotros. Nosotros a lo mejor vamos a hacer las mismas cosas, pero por gratitud, por amor, porque hemos sido reconciliados con el Padre y hemos sido creados para eso. Entonces no lo hacemos para ganar un voto, porque parecemos a veces políticos para Dios. Queremos ganar votos para Dios. Yo soy mejor que la Daya. ¿De dónde la viste? ¿Desde qué punto de vista estamos hablando? Porque ella para Dios pesa lo mismo. Entonces Dios lo restaura a todos, y lo que ahora Él anhela es que nosotros empecemos a tener actitudes de amor, responder en amor a Él. O sea, ¿por qué tú estás acá? Para que la palabra te limpie, pero no para ganar un voto, sino para ver más claro al Señor. Ver más claro al Señor. Dice traer, verso 23, y voy a ir terminando, traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Hermano, el becerro gordo, como te lo mencioné, es Cristo. Y al matarlo, Él fue llevado a la cruz para que tú y yo hoy lo podamos comer y disfrutar.
Pero no estoy hablando de canibalismo, estoy hablando de que hoy comemos la obra consumada de la cruz. Nos alimentamos. Hermano, por el amor del Señor, aprende a alimentarte de la obra consumada de la cruz. La obra consumada de la cruz hay un antes y un después. Vamos a empezar a tocar ese tema nuevamente porque es importante entenderlo con estas claridades. La obra consumada de la cruz creó un nuevo hombre, dice la Biblia, creado según Dios. Dios ve solamente dos hombres en la Biblia. Ve a Adán, el primer Adán, y ve el postrer Adán. El primer Adán ve todo lo que nació de Adán, la carne. Tú y yo nacimos de Adán, el viejo Adán. Pero ahora en Cristo estamos en el nuevo Adán, la nueva creación en Cristo Jesús. Yo sé que algunos nuevos a lo mejor no van a entender esto, pero de a poco lo vamos a ir trabajando en nosotros. Pero lo importante es que ahora nosotros vivimos en Cristo. Estamos en Cristo, aprendemos a vivir en Cristo y Él es nuestra vida. Y el hermano mayor que estaba en la casa, que esto a veces le pasa a la gente en la iglesia, están en la iglesia, pero no disfrutan nada. El culto se tiene que transformar en que el centro de esto, nuestras reuniones, es Cristo. Comer a Cristo, disfrutarlo a Él, gustar a Él, que su Espíritu Santo se empiece a mover más profundamente en nosotros. Pero para esto debemos volver en sí y decirle: Señor, aquí estoy. Dame una mayor claridad de tu misericordia, de lo que tú hiciste en la cruz. En la cruz hay muerte del viejo hombre para que nazca el nuevo. Un altar es eso, donde yo le presento todo lo viejo al Señor para que nazca lo nuevo. Cada vez que tú ores, debes orar a lo mejor con esta claridad. Dile: Señor, aquí está mi carácter para tomar el carácter de Cristo. Aquí está mi paciencia para tomar tu paciencia. Porque tu paciencia, tu carácter, tu amor, tu forma de ver la vida, tu pensamiento, todo tiene que ver con la vieja creación. El despojarse, el despojarnos. Dice: despojaos del viejo hombre, despojaos del viejo hombre. Despojarse es sacar. Lo mismo que ocurrió con el hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre? Lo despojó de lo viejo para establecer lo nuevo. Para establecer lo nuevo. Si no podemos ver todavía a un Cristo que es para disfrutar, es porque no hemos sido capaces de despojarnos de lo viejo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar.